Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina, tal como a mí. Vamos a hablar de un romance que sin duda ha logrado cautivarnos a todos en la pantalla, el de Engin y Tuba. Si eres fan de las series y las parejas que traspasan la ficción para quedarse grabadas en nuestro corazón, este vídeo es para ti. Prepárense para revivir esos momentos mágicos, para entender qué es lo que hace tan especial esta conexión y por qué tanto nos ha llegado. Y antes de empezar este viaje, no se olviden, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos y apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Dicho esto, vamos a empezar. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca y, por extensión, en el panorama internacional. Han compartido pantalla en proyectos que se han convertido en verdaderos fenómenos, y es precisamente esa química, esa chispa, lo que ha generado una devoción inmensa por parte del público. Pero ¿qué es lo que hace que esta dupla sea tan especial? ¿Por qué su amor en pantalla nos atrapa de tal manera? Hoy vamos a desgranar los ingredientes de esta receta del éxito romántico. Recordemos sus roles más icónicos juntos. El más reciente y que sin duda nos dejó sin aliento fue en Kara para Aşk, El amor del dinero. Allí interpretaron a Ömer Demir y Elif Denayse, una pareja que nació entre la tragedia, la investigación y el destino. Ömer, un policía honesto y apasionado, y Elif, una joyera talentosa y luchadora, se ven envueltos en una trama compleja que los obliga a confiar el uno en el otro a pesar de las circunstancias. Lo fascinante de su relación en esta serie era la evolución. Empezaron con desconfianza, con sospechas, pero poco a poco, a través de desafíos compartidos y de exponer sus vulnerabilidades, un amor profundo y genuino comenzó a florecer. Vimos cómo sus miradas decían más que 1000 palabras, cómo sus silencios eran cómplices, y cómo, a pesar de las tormentas, siempre encontraban refugio en los brazos del otro. Engin Akyurek, con su intensidad y su mirada profunda, aporta una vulnerabilidad que desarma. Su capacidad para expresar el dolor, la determinación y el amor a través de sus ojos es simplemente magistral. Por otro lado, Tuba Büyüküstün, con su elegancia natural y su fuerza interpretativa, encarna a mujeres complejas, inteligentes y con un gran corazón. La combinación de estas dos fuerzas es explosiva. No es un amor superficial, no es un amor fácil. Es un amor que se construye, que se lucha, que se defiende. Y no podemos olvidar la forma en que sus personajes interactuaban. Había una sutilidad en sus gestos, en la forma en que se tocaban, en la manera en que sus cuerpos se buscaban. No eran escenas de romance efusivas y exageradas, sino más bien momentos de intimidad construidos con una delicadeza exquisita. Cada abrazo, cada mano entrelazada, cada roce era significativo. El público sentía esa conexión, la transmitían de una forma tan real que era imposible no creer en su amor. Piensen en esas escenas donde Ömer protegía a Elif, o donde Elif entendía las luchas internas de Ömer. Esa complicidad, esa comprensión mutua, es lo que hace que un romance sea verdaderamente cautivador. No se trataba solo de atracción física, sino de una conexión a un nivel mucho más profundo. Se complementaban, se apoyaban, se hacían mejores personas. En pantalla, su amor era un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la trama. Más allá de Kara para Aşk, aunque este sea quizás su proyecto más recordado en el ámbito romántico, es importante mencionar la química general que demuestran en cada proyecto que comparten. Siempre hay una energía especial cuando estos dos talentos se unen. Es como si supieran instintivamente cómo potenciar el uno al otro, cómo crear personajes y relaciones creíbles y conmovedoras. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué hace que esta pareja en pantalla nos cautive tanto? Creo que son varios factores. Primero, la autenticidad. Tanto Engin como Tuba son actores que ponen el alma en sus personajes. No están actuando, están viviendo sus roles. Cuando los vemos enamorarse en la pantalla, sentimos que estamos presenciando un amor real. Segundo, la complejidad de sus personajes. No son héroes perfectos ni damiselas en apuros sin matices. Son personajes con sus miedos, sus errores, sus luchas, pero también con una gran fortaleza y capacidad de amar. Ver cómo sus imperfecciones se entrelazan y cómo encuentran el amor a pesar de ellas, es lo que nos hace empatizar y desear que estén juntos. Tercero, la narrativa de sus historias.
Los guiones en los que participan a menudo presentan tramas intrincadas y desafiantes. El amor se convierte en un elemento central que impulsa la acción y que les da fuerza para superar obstáculos. El público o se involucra emocionalmente porque ve que su amor no es un regalo, sino algo que se gana con esfuerzo y sacrificio. Cuarto, la calidad de la producción. Las series turcas son conocidas por su cinematografía, sus bandas sonoras emotivas y su atención al detalle. Cuando a esto le sumas la química de Engin y Tuba, el resultado es una experiencia visual y emocionalmente impactante. Y quinto, y esto es muy importante para el público latinoamericano, la forma en que sus historias se conectan con nuestras propias experiencias y aspiraciones románticas. Buscamos el amor verdadero, la pareja que nos entienda, que nos apoye, con la que podamos construir un futuro. Engin y Tuba en pantalla nos dan esa fantasía hecha realidad, pero con la dosis justa de realismo para que sea creíble. Pensemos en esos momentos específicos que nos vienen a la mente cuando pensamos en ellos. Quizás una escena bajo la lluvia, una declaración de amor susurrada, o un gesto de sacrificio que demuestra la profundidad de sus sentimientos. Cada uno de nosotros tiene su momento favorito, ese que se nos quedó grabado y que repetimos mentalmente una y otra vez. La belleza de su romance en pantalla también reside en la sutileza. No siempre son grandes gestos, a menudo son los pequeños detalles los que dicen más. Una mano que busca a la otra en un momento de tensión, una mirada de comprensión que lo dice todo, una sonrisa compartida que disipa cualquier duda. Son estos matices los que hacen que su conexión sea tan palpable para el espectador. Además, la forma en que abordan las escenas de conflicto y reconciliación es muy realista. No hay dramas innecesarios o malentendidos absurdos. Cuando hay problemas se enfrentan, se comunican, y eso fortalece su vínculo. Esto es algo que admiramos y que nos enseña sobre las relaciones. Para mí personalmente lo más conmovedor de su romance en pantalla es la idea de encontrar a tu alma gemela en las circunstancias más inesperadas. Ver cómo dos personas tan distintas, con vidas tan complicadas, se encuentran y se transforman mutuamente es inspirador. Nos recuerdan que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, y que puede ser la fuerza más poderosa para superar cualquier adversidad. Engin Akyurek, con su capacidad de transmitir emociones complejas, nos hace sentir la angustia de Ömer, su lucha interna y sobre todo, su profundo amor por Elif. Tuba Büyüküstün, por su parte, dota a Elif de una inteligencia y una resiliencia admirables, pero también de una vulnerabilidad que la hace cercana y real. La química entre ellos es tan fuerte que se siente en cada fotograma, en cada diálogo. Y es esta química, esta sinergia, lo que ha convertido a sus proyectos en éxitos rotundos y a ellos en una de las parejas más queridas del público. Han sabido conectar con nosotros a un nivel emocional, haciéndonos partícipes de sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y, por supuesto, de su amor. En resumen, el romance de Engin y Tuba en pantalla nos cautiva por su autenticidad, la complejidad de sus personajes, las narrativas envolventes en las que participan, la calidad de la producción y la universalidad de sus emociones. Han logrado crear historias de amor que resuenan con nosotros, que nos hacen soñar y creer en la fuerza del verdadero amor, incluso en medio de la ficción. Son un recordatorio de que cuando dos almas talentosas se unen con una química innegable, el resultado es pura magia. Y hasta aquí nuestro recorrido por este amor que nos ha robado el corazón. Espero de verdad que hayan disfrutado recordando y analizando qué hace tan especial la conexión de Engin y Tuba. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su momento favorito de Engin y Tuba en pantalla? ¿Qué serie o película les llegó más? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear mejor contenido. Y si les ha gustado este vídeo, si han sentido esa chispa de emoción al recordar su romance, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de estas historias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.